Bienvenidos de nuevo a mi canal, su rincón favorito para enterarse de todo, todito, todo sobre las parejas más explosivas del mundo del espectáculo. Ya saben que aquí no nos andamos con rodeos y vamos directo al grano, así que prepárense porque el vídeo de hoy está, de infarto. Hoy vamos a sumergirnos en un mar de rumores, especulaciones y, por supuesto, muchísimo amor. Porque vamos a hablar de, redoble de tambores Can Yaman y Demet Özdemir. La pareja que incendió la pantalla con su química arrolladora y que nos tiene a todos en vilo. ¿Se acuerdan de la telenovela Erkencikus? Madre mía. Sanem y Can nos robaron el corazón. Y claro, como buenos fanáticos, empezamos a fantasear con la idea de que ese amor traspasara la pantalla. Hubo rumores, fotos robadas, miradas cómplices, todo un culebrón en la vida real. Era imposible no dejarse llevar por la magia que emanaba de cada escena que protagonizaban. Esa conexión palpable, esa chispa que se podía sentir incluso a través de la pantalla, nos hacía creer que el amor verdadero existía y que, quizás, Can y Demet eran la prueba viviente de ello. Pero como ya sabemos, las cosas no siempre son como las pintan. Cada uno siguió su camino, explorando nuevos proyectos y dejando a miles de fans con el corazón roto. Sin embargo, la llama de la esperanza nunca se extinguió del todo. Siempre quedó esa pequeña chispa, esa pregunta persistente en el aire, ¿volverán algún día a estar juntos? Y es que a pesar del tiempo transcurrido y de las nuevas relaciones que ambos construyeron, la sombra de su romance siempre planeó sobre ellos. Cada aparición pública, cada entrevista, era analizada con lupa en busca de alguna señal, de algún indicio que pudiera confirmar o desmentir la posibilidad de un reencuentro. Y ahora, damas y caballeros, es donde la cosa se pone realmente interesante. Prepárense para lo que les voy a contar. Porque resulta que hace poco surgió una declaración, una frase, una simple palabrita que ha reavivado todas las ilusiones. Una palabra que ha hecho que los fans de Can y Demet vuelvan a soñar con un reencuentro. Una palabra que ha resonado en los corazones de miles de personas que aún creen en su amor. Pero antes de revelarles el dichoso vocablo, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo porque aquí les traigo todo el chismecito jugoso del mundo del espectáculo, sin censura y con mucho cariño. Así que ya saben, a suscribirse. Los quiero un montón. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde comparto aún más detalles y exclusivas sobre sus celebridades favoritas. Los espero por allá. Ahora sí, vamos al lío. Como les decía, recientemente en una entrevista, a Can Yaman le preguntaron algo sobre su futuro, sobre sus planes a largo plazo. Y él, con una sonrisa de esas que derriten el Ártico, respondió algo que ha hecho temblar los cimientos del fandom Candem. Habló de tener un bebé. Esa sonrisa traviesa, esa mirada llena de picardía, fue suficiente para encender la mecha de la especulación. Los fans, ávidos de noticias sobre sus ídolos, interpretaron sus palabras como una señal, como una confirmación de que algo se está cocinando a fuego lento. Sí, lo escucharon bien. Bebe con acento. La palabra mágica. La chispa que encendió la pradera. La bomba que hizo explotar las redes sociales. Pero, ¿por qué esta palabra ha causado tanto revuelo? ¿Acaso Can Yaman tiene planes de ser padre pronto? Y lo más importante, ¿estará Demet Özdemir involucrada en esos planes? La pregunta que todos se hacen y que, por supuesto, no tiene una respuesta fácil. Agárrense que aquí vienen las especulaciones. Porque claro, como buenos detectives del amor, los fans de Candem han empezado a atar cabos. Recordemos que a pesar de que ambos han rehecho sus vidas, la sombra de su pasado romance siempre ha estado presente. Muchos creen que la química entre ellos es innegable y que, en el fondo, siempre habrá un lazo que los una. Un lazo invisible pero indestructible, que los mantiene conectados a pesar del tiempo y la distancia. Una conexión que trasciende las relaciones actuales y que se basa en una historia compartida, llena de momentos mágicos e inolvidables. Así que al escuchar a Can hablar de bebé, la imaginación de los fans se disparó. ¿Será que Can está pensando en formar una familia con Demet? ¿Acaso han estado viéndose a escondidas? ¿Están planeando algo en secreto? Las teorías son infinitas y cada cual más loca que la anterior.
Desde encuentros clandestinos en lugares remotos hasta mensajes subliminales en sus publicaciones de redes sociales, los fans no dejan de buscar pistas que confirmen sus sospechas. Pero vamos a ser realistas. Demet está casada. Y Khan, hasta donde sabemos, no tiene una relación pública en este momento. Así que lo más probable es que Khan simplemente esté expresando su deseo de ser padre en algún momento de su vida. Quizás no ahora, quizás no con Demet, pero sí en un futuro. Una aspiración legítima y comprensible considerando su edad y su trayectoria profesional. Pero claro, como buenos fanáticos no podemos evitar fantasear. Y es que, ¿quién no querría ver a Khan y Demet juntos de nuevo? Sería el cuento de hadas perfecto. Imaginen, el reencuentro, el amor que resurge de las cenizas, la boda soñada y, sí, un bebé Kandem. Sería el sueño hecho realidad para millones de personas. La culminación de una historia de amor que comenzó en la pantalla y que, a pesar de los obstáculos, sigue viva en el corazón de sus seguidores. Ahora bien, vamos a analizar la reacción de Demet a esta declaración de Khan. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque no hay reacción. Exacto. Silencio absoluto. Demet no ha dicho ni una sola palabra sobre el tema. Ni siquiera un me gusta en redes sociales. Nada de nada. Un mutismo ensordecedor que ha generado aún más incertidumbre y especulación. Y claro, este silencio ha alimentado aún más las especulaciones. ¿Será que Demet está intentando evitar la controversia? ¿O será que, en el fondo, la declaración de Khan la ha removido por dentro? ¿Estará pensando en su pasado romance con él? ¿Se sentirá confundida? Las preguntas son muchas y las respuestas pocas. El hermetismo de Demet ha dado pie a todo tipo de interpretaciones, desde las más optimistas hasta las más pesimistas. Algunos fans creen que el silencio de Demet es una señal de que algo está pasando. Que quizás ella y su esposo no están pasando por su mejor momento y que la reaparición de Khan en su vida ha complicado aún más las cosas. Otros, en cambio, piensan que Demet simplemente está intentando ser respetuosa con su matrimonio y que no quiere alimentar más rumores. Una actitud prudente y comprensible considerando su situación personal. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que el silencio de Demet significa algo? ¿O simplemente está intentando evitar el drama? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan ustedes de todo este culebrón. Su opinión es muy importante para mí y me encanta leer sus comentarios y teorías. No se corten y exprésense libremente. Y ahora, para mantenerlos aún más enganchados, les voy a contar un pequeño secreto. Resulta que he estado investigando y he descubierto que, voz en susurro *. Khan y Demet han estado coincidiendo en los mismos eventos últimamente. Sí, lo escucharon bien. Coincidencias sospechosas. Desde fiestas privadas hasta estrenos de películas, los dos han estado presentes en los mismos lugares, casi al mismo tiempo. ¿Será que el destino los está queriendo juntar de nuevo? ¿O simplemente son casualidades de la vida? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que estas coincidencias han hecho que los fans de Kandem vuelvan a soñar con un reencuentro. Un reencuentro que, a pesar de los años, sigue siendo el anhelo de muchos. Y bueno, mi gente enamorada, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismecito jugoso. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. La verdad es que la historia de Khan y Demet es fascinante y nos demuestra que el amor, a veces, es más complicado que en las telenovelas. Que la vida real no es un guión preestablecido y que las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias inesperadas. En resumen, Khan Yaman ha reavivado los rumores de un posible reencuentro con Demet Özdemir al hablar de tener un bebé en una entrevista. Demet, por su parte, ha guardado silencio, alimentando aún más las especulaciones. Y para colmo, ambos han estado coincidiendo en los mismos eventos últimamente. Un verdadero culebrón. Un drama que nos mantiene al borde del asiento, esperando el próximo capítulo. Así que, ¿qué pasará al final? ¿Volverán Khan y Demet a estar juntos? ¿Formarán una familia? ¿O simplemente seguirán siendo amigos? El tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos asegurar es que su historia seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca perdurará en el tiempo y seguirá inspirando a nuevas generaciones de fans.
Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me encantó hacerlo. Recuerden que los quiero un montón y que siempre estoy aquí para traerles el mejor chismecito del mundo del espectáculo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo este drama? ¿Creen que Khan y Demet volverán a estar juntos? ¿O es solo un sueño imposible? Quiero saber sus opiniones. No se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo el chismecito. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo porque aquí les traigo todo el chismecito jugoso del mundo del espectáculo. No se arrepentirán. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Chao, chao. Ah, y antes de que se vayan, les dejo una pregunta para reflexionar. ¿Creen en las segundas oportunidades en el amor? Déjenme sus respuestas en los comentarios. Hasta la próxima.